Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos, qué gusto poder saludarles. A nombre del Instituto de Banca y Seguros les damos esta cordial bienvenida a este webinar de modelos econométricos en la planificación bancaria. Hoy tenemos un espacio diseñado especialmente para quienes buscan profundizar en el uso de la analítica y la econometría como herramientas estratégicas en el ámbito financiero. Nos acompaña el día de hoy Félix Cáceres, gerente de modelos y metodologías de riesgos, quien compartirá con nosotros su experiencia, pero sobre todo sus conocimientos sobre cómo estos modelos econométricos pueden convertirse en aliados fundamentales para la gestión de la planificación bancaria. Queremos agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta experiencia de aprendizaje. Les invitamos justamente a participar activamente, realizar todas sus inquietudes. Vamos a tener un cajoncito de preguntas y respuestas. Pueden ustedes en el transcurso del webinar, mientras Félix presenta sus diapositivas, pueden realizar sus preguntas y al finalizar este webinar, pues tendremos el tiempo oportuno para que Félix pueda dar respuesta a todo esto. Bienvenidos todos. Félix, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Instituto de Prácticas Bancarias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir un poco de lo que conozco y lo que realizo en realidad en el sistema financiero en beneficio y el valor agregado de las personas que se agregan, que se unen a la transmisión. Eh, no sé si podemos iniciar ya con la presentación. Claro que sí, correcto, Félix. Vamos a tener 50 minutitos para la presentación, así que les recuerdo, por favor, tienen la opción de ir colocando sus preguntas para que al finalizar el webinar, Félix pueda dar respuesta a cada uno de ellos, ¿ok? Podemos compartir, por favor. Claro. Ahí está. Perfecto, Félix. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches. Ok, bienvenidos a todos. No sé si me pueden confirmar en el chat, por favor, si se puede ver la presentación. ¿Alguna manito, algún ok en el chat para estar seguros de que se puede ver? Sí, Excelente, Félix, muy bien, voy a responder. Ujú. muy bien, muy bien. Quisiera que no se convierta en un monólogo esto, ¿sí? Que las preguntas que tengan en mente las puedan colocar ahí en el chat para irlas viendo también. Del otro lado en la pantalla tengo un espacio donde puedo ver el chat y estoy súper atento para poder atender a sus inquietudes. El webinar de hoy es modelos econométricos para planificación bancaria. ¿Sí? Voy a compartirles un caso de uso, uno de tantos en realidad, porque la econometría eh, tiene muchas aplicaciones, muchas aplicaciones, dependiendo del área en la que una quiera aplicar. Puede aplicar, por ejemplo, en riesgos, se puede aplicar en contabilidad, se puede aplicar en financiero, se puede aplicar en tesorería, se puede aplicar en marketing. En realidad la econometría es una de las áreas más versátiles que tiene la economía y permite responder preguntas complejas con modelos que son sencillos de entender. En tal sentido, para el caso de uso que les voy a compartir ahora, voy a contarles una pequeña historia, ¿sí? Quisiera iniciar con una cita de James Stock Watson. Esto lo extraje del paper Vectores autorregresivos. ¿Qué es lo que hacen los macroeconometristas?
hacen específicamente 4 cosas, ¿no? Describen y resumen la información, realizan pronósticos, cuantifican lo que se puede cuantificar y hacen las recomendaciones de política económica. Traigo a cotación esto de aquí porque a pesar de que la economía, en la econometría existen diversas vertientes, tanto para la macroeconometría como la microeconometría, ambas cosas se pueden aplicar en el sistema financiero, sea en banca o cooperativa. Por tal razón, lo traigo a cotación para poder comentarles un poco que en realidad lo que se utiliza va a depender de las cosas que uno quiere demostrar o de las preguntas que quiere responder. Voy a presentarles este caso, caso sencillo. El caso se llama Navegando la incertidumbre económica en la planificación crediticia. Este es un caso, digamos, de aplicación hacia riesgo integral. El Banco Progresar se encuentra en una encrucijada estratégica frente a un entorno económico volátil y lleno de señales contradictorias, como las señales que da la economía del Ecuador, que es una economía un poco compleja de entender. Los directivos, conscientes de los riesgos de expandir o contraer la cartera de crédito en el momento equivocado, necesitan urgentemente una evaluación precisa del estado de la economía y del futuro de la economía. Su principal dilema es determinar si deben impulsar una colocación más agresiva para capturar participación de mercado en una posible recuperación o, por el contrario, si se deben de adoptar posturas conservadoras y fortalecer las provisiones ante un deterioro económico inminente. La falta de claridad sobre la dirección de la economía les impide tomar decisiones alineadas con el ciclo, exponiendo al banco a perder oportunidades de crecimiento o sufrir pérdidas crediticias significativas por intuiciones. Un poco entonces, los directivos requieren saber la situación de la economía, requieren saber qué es lo que va a suceder respecto a la morosidad, requieren que los equipos, los economistas o los econometristas les den luces suficientes para poder tomar decisiones adecuadas en base a si acelerar o no la colocación de crédito. Para resolver este desafío, los economistas deben de proporcionar un diagnóstico macroeconómico robusto que identifique la fase actual del ciclo, cuantifique el impacto de la morosidad, la demanda crediticia y se propongan ajustes necesarios. Solo así los directivos podrán definir si presionan el acelerador o frenan la colocación, asegurando que la estrategia del banco esté sincronizada con las condiciones económicas reales y no con las suposiciones o intuiciones. Como dice el dicho, ¿no? Dato mata relato. Lo que vamos a ver un poco hoy está basado en cifras de Estados Unidos, de la Federal Reserve de Estados Unidos. Hay mucha información importante ahí, así que en este caso pues preparé el webinar con esa información porque es una información pública y creo que puede llegar a aportarles. ¿Ok? Bueno, el primer tema a resolver es tratar de conocer efectivamente cuál es la situación de la economía, en qué etapa se encuentra el país, en este caso Estados Unidos. En la literatura existen diversas técnicas que permiten conocer si la producción del país se encuentra por encima o por debajo de lo que podría producir en el largo plazo. ¿De acuerdo? Estas técnicas, conocidas como las técnicas Holding-Prescott, las técnicas Holding-Prescott modificado, Baxter y King, Cristiano Fitzgerald, modelo de componentes no observados, métodos bayesianos, entre otros, permiten capturar la tendencia y permiten calcular la distancia entre la tendencia, que viene siendo lo que se pudo haber producido, frente a lo que realmente sucedió como producción, que es la línea segmentada de color rojo. La diferencia de esto básicamente es el ciclo de la economía. En este caso, por hacer el ejercicio un poco más sencillo, he utilizado la técnica más común, que es el filtro Holding-Prescott, pero en realidad hay muchas más técnicas, digamos, un poco más precisas, un poco más elaboradas,
económica y econométricamente hablando, pero por un tema de simplicidad para poder transmitir la aplicación que tienen estas técnicas en la planificación bancaria, he utilizado esta metodología que es Hawley-Prescott. En tal sentido, la diferencia entre la tendencia, ¿sí?, y lo que realmente sucedió se lo conoce como el ciclo de la economía o también se lo conoce como el output gap. El output gap me dice cuál es el estado de la economía. Cuando se encuentra por debajo de cero, se lo conoce como un estado de desaceleración y cuando ya es muy pronunciado, se lo conoce como recesión. Cuando se encuentra por encima del cero, se lo conoce como una aceleración y cuando ya es muy pronunciado y sostenido, ya se genera una expansión. En base a la evidencia encontrada, para enero del 2025, la economía de Estados Unidos estaría entrando en una fase de desaceleración por debajo de la tendencia de producción de largo plazo. Entonces, la economía se encuentra transitando en un estado de desaceleración por debajo de la tendencia, lo que podría generar presiones futuras en la morosidad. Obviamente, sabemos que cuando la economía empieza a desacelerarse, a decrecer, la morosidad empieza a tener implicancias importantes, así que como buenos administradores de riesgos debemos estar anticipados a este tipo de particularidades. Pregunta, Ceteris Paribus, ¿cree usted que podría incrementarse la mora en los próximos años? Me gustaría verlo ahí en el chat. En base a esto y en base a la explicación, la economía estaría entrando en una fase de desaceleración. Esto podría generar incrementos en la morosidad. Ahí en el chat, porfa, si están de acuerdo con eso. Si la desaceleración económica podría generar una presión una presión en la morosidad. Excelente, ahí estoy viendo. Muchas gracias, Ligia, Tati, Javier. Excelente, muy amables. En tal sentido, la evidencia empírica sugiere que efectivamente la economía va a transitar a una etapa de desaceleración, de modo que hay que irse ajustando un poco los cinturones, hay que ir maniobrando y obviamente encontrar las mejores oportunidades para la gestión de los riesgos. Una vez que hemos identificado esto, por supuesto, al desacelerarse el flujo, se detiene. Es correcto, empiezan a haber problemas de pago. Los depósitos también empiezan a reaccionar un poquito anticipados. Los depósitos son indicadores adelantados, lo que ocasiona finalmente un tema ya de posición de morosidad. Pongamos la morosidad junto al ciclo para ver la correlación. Sí, sería genial, se las debo ahí, pero ojalá me pueda hacer un espacio ahí por LinkedIn y se los cuelgo y para que lo tengan ahí presente. Lo que no sabemos es a qué dígitos va a llegar. Muy bien, no sabemos a qué dígitos va a llegar, pero detrás de esto existen herramientas de series temporales que permiten más o menos inferir hasta dónde podría llegar y cuánto tiempo podría durar el ciclo en un futuro. Eso, digamos, es como que el desafío permanente de los que hacemos este tipo de cosas. ¿Cómo los depósitos son indicadores anticipados? Los depósitos son indicadores anticipados del ciclo porque normalmente cuando los depósitos empiezan a subir, 1, 2 o 3 meses después, existe o se experimenta un crecimiento en la economía. Cuando los depósitos empiezan a disminuir 1, 2 o 3 meses hacia adelante, existe una desaceleración en la economía. Eso se lo considera como un indicador adelantado. Genial. Entonces tenemos ahí, sí, efectivamente podría generarse un tema de morosidad, habría que cuantificarlo cuánto podría llegar a ser. Entonces viene el segundo componente del caso. Como los directivos quieren saber cuánto podría subir o bajar la morosidad para hacer su planificación, ¿no? Se planifican las provisiones, se planifica el ritmo de colocación, se planifica el presupuesto anual de cuánto se va a colocar en tales y cuales productos. Es importante hacernos preguntas como, por ejemplo, cuáles son los drivers de la morosidad.
Yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles son los determinantes, cuáles son las variables que mueven o determinan la morosidad. Y no solamente eso, también me interesa saber cuánto cerrará la morosidad, con cuánto cerraremos el año con la morosidad. Si con 2 o 3, 4% por encima de lo que tenemos hace un año atrás, hace 2 años atrás, etc. Para responder estas dos preguntas usamos econometría. Existen múltiples formas de responderlas, ¿sí? Existen múltiples formas, por ejemplo, regresiones múltiples. Se puede armar una ecuación con varias variables que pase todos los supuestos econométricos de una regresión y podríamos obtener cuáles son los drivers o determinantes y usar la ecuación para hacer una proyección con los valores futuros de las variables que están dentro de la regresión múltiple. ¿Podemos usar datos de panel? Sí, podemos usar datos de panel. Normalmente los datos de panel no sirven mucho como para proyectar, pero sí sirven para encontrar cosas interesantes que tienen que ver con controles por temas de heterogeneidad, entre otras cosas. Así que sí, se puede utilizar datos de panel, pero tal vez no sea la herramienta más efectiva para lo que estamos buscando. Drivers y proyecciones. Series de tiempo multivariante y cointegración. Sí, se puede utilizar series de tiempo multivariantes y cointegración. De hecho, este caso lo armé con un modelo de vectores autorregresivos. ¿Por qué un modelo de vectores autorregresivos? Porque me permite conocer cuál es el driver y me permite generar la proyección de cara hacia n trimestres hacia adelante, con lo cual cumplo con los dos objetivos encomendados. ¿De acuerdo? Ahora bien, en series de tiempo múltiples, en series de tiempo multivariantes, existen un montón de modelos, muchos modelos. Solamente vamos a ver, digamos, por encima, para el caso, cómo se utiliza un modelo de vectores autorregresivos para la planificación bancaria. El equipo de economistas define que la mejor alternativa para atender el requerimiento de los directivos son los modelos VAR. ¿De acuerdo? Bueno, el equipo de economistas genera un estudio y empieza a evaluar cuáles son las mejores variables, el desempleo, la inflación, la producción, cuáles son las mejores variables que permiten relacionarla con la morosidad y obviamente que permiten dar un entendimiento de cómo impactan estas variables en la morosidad. Se hace un ejercicio a través de un modelo de vectores autorregresivos y los economistas del equipo encuentran evidencia que sugiere que un shock en el desempleo genera un impacto positivo en la morosidad. Esto quiere decir que en la medida que el desempleo se incrementa, se va a generar una respuesta en la morosidad positiva. Mientras más desempleo existe, la gente tiene menor capacidad de pago y por tanto interrumpe sus obligaciones crediticias. Esto basado en un modelo de vectores autorregresivos. Entre las principales herramientas que se tienen dentro de estos modelos de vectores autorregresivos, se encuentra la función de impulso-respuesta, que nos permite cuantificar cuál es el impacto en una variable target ante un impulso de otra variable. ¿Qué pasa si yo le doy un impulso, por ejemplo, en el desempleo? ¿Cuánto se mueve la morosidad? ¿Qué pasa si yo le doy un impulso, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto se mueve la morosidad? Tengo en el chat la tasa de interés y la variación del PIB tal cual. ¿Qué pasa si yo le doy un shock a la tasa de interés? ¿Cuánto se movería la morosidad? Fíjense que entonces este modelo no solamente responde a los drivers, sino también cuantifica cuánto podría llegar a ser en un futuro cercano, ¿sí? En un futuro cercano. Ceteris paribus, otra vez, ahí en el chat, porfa. Si el desempleo sube, ya lo explico. Si el desempleo sube, es posible que la morosidad suba basada en la evidencia empírica. ¿Qué opinan en el chat? Basados en la evidencia empírica, basados en la gráfica. Si el desempleo sube, deberíamos de esperar que la morosidad también suba. En el chat. ¿Sí? Ok, gracias Armando, gracias Miguel, sí, correcto. Sí, eso, teóricamente hablando, se espera que
En la medida que existe un deterioro en una variable macroeconómica del sector real, como el desempleo, la morosidad tiende a subir. Correcto. Muchas gracias a los que están. Sí existe una relación. Correcto, ajá, muy bien. Tengo un mensaje que dice, entre las variables se toman en consideración comportamientos de pronósticos climáticos oceanográficos que pueden afectar a cada uno de los sectores socioeconómicos. Lo digo porque si esto se le enfoca a la cartera de crédito, es posible que tenga repercusiones por el fenómeno del niño o de la niña. Gracias por ponerlo en pantalla. Sí se puede hacer. Teóricamente, estos modelos son considerados modelos ateóricos, ¿sí? Pero por detrás sí se pueden construir variables latentes no observables, generarla como una variable y meterla en un sistema de alguna manera para poder recuperar cuál es el impacto que tiene esa variable dentro del sistema. Sí se puede hacer, pero a pesar de eso, yo me atrevería a decir que en tal sentido, una mejor técnica podría ser una técnica de simulación, ¿sí? A través, por ejemplo, de algún ejercicio de simulación Monte Carlo. Pero todo es posible metodológicamente hablando. Hay que analizarlas por sectores, sí, por supuesto. Esto se puede abrir por sectores, calcular el Producto Interno Bruto por sectores, correlacionarlo por la morosidad por sectores para ver cuáles son los sectores más sensibles. Sería súper interesante hacerlo. Allí un poco queda ya a la imaginación y a la necesidad que se tiene para poder responder las preguntas. Perfecto. Entonces, sí, existe evidencia empírica donde el desempleo genera una reacción positiva, ¿no? O sea, positiva en cuanto a si el desempleo se incrementa, la morosidad también. Perfecto. Mediante el modelo VAR se construyen los pronósticos para la morosidad del siguiente año, con el objetivo de conocer cuánto se debería afectar la calificación de los clientes. Pilas ahí. Y analizar si se deben hacer ajustes prospectivos o si es posible incrementar la colocación. ¿De acuerdo? Respondimos los drivers, uno de tantos, en este caso el desempleo. Puede ser la tasa de interés, puede ser el Producto Interno Bruto, puede ser el IPC que deteriora la capacidad adquisitiva de las personas, pero este es uno de los tantos drivers que se pueden encontrar. Una vez que se construye el VAR y se generan este tipo de análisis, se puede generar la proyección, que digamos, una de las cosas que más a los tomadores de decisiones nos motiva, es una de las cosas más importantes e interesantes porque nos permite tener una idea clara de qué es lo que puede llegar a suceder en un corto plazo y podemos de esta manera maniobrar y tomar decisiones. Tengo en el chat, depende de los datos y su temporalidad, simulación cuando no se tiene datos. Depende de los datos y su temporalidad. Ahí no te sigo. Si lo replanteas, ¿sí? Te podría ayudar. Replantéate un poco la pregunta para poder entenderla de mejor manera. Ok, tenemos la proyección ahí y básicamente la proyección indica a través del modelo VAR, donde pudimos responder cuáles son los principales drivers, entre esos el desempleo, me indica el sistema que la morosidad se va a incrementar. ¿De acuerdo? Con sus intervalos de confianza, por supuesto. Bueno, basado en la tendencia, basado en el gráfico y la proyección, ¿cree usted que la morosidad crecerá en los próximos meses? Ahí en el chat, por favor. ¿Les parece que basado en la tendencia, ¿sí? Basado en la tendencia y la proyección, creen ustedes que efectivamente esto se llegue a cumplir? Asociado también a la identificación del estado de la economía, ¿no? Recuerden que acá habíamos dicho que la economía entraría en una etapa de desaceleración. Entonces yo creo que sí es coherente en la proyección basado en qué situación se encuentra la economía. Perfecto, muchas gracias por responder en el chat. Muy bien, sí, creo que hay evidencia suficiente para inferir que en los próximos meses se incrementará la morosidad. Ok. Los científicos de datos y economistas ajustan las tablas de rendimiento de los modelos de originación, debido a que existe evidencia que al cierre del año la morosidad crecerá al menos 5% respecto al año anterior.
A ver, vamos a ver acá, dice, se pronostica que sube la morosidad. Perfecto, crecerá también, tendrá sus periodos de disminución. Sin duda, porque la economía se mueve a través de ciclos, ¿no? Lo que sí es cierto es que jamás se hacen proyecciones de muy largo plazo. Si las series de tiempo son trimestrales, lo máximo que por ahí se puede llegar a proyectar son 4 trimestres o 6 con suerte. Si son mensuales, lo máximo que se puede proyectar son 6 a 8 meses y así. Entonces, sí, básicamente va el output o la proyección transita por el ciclo normal de las series que se estudian. Se pronostica que sube la morosidad. Dice, hay que ver en qué rango se mueve la morosidad. Claro, hay que ver en qué rango se mueve la morosidad. Hace referencia a efectivamente si tal vez el intervalo es muy amplio o es muy estrecho. Yo creo aquí que en base a lo que viene sucediendo aquí y con el ciclo de la economía podemos inferir que efectivamente va a seguir subiendo la morosidad. Ya tengo una pregunta válida. ¿Cómo se hizo el pronóstico? Esa te la debo, pero se la va a responder, me parece, en el programa bancario que está ofreciendo el Instituto de Prácticas Bancarias. Ahí se ven un poco de estas técnicas de proyecciones de cartera y demás. Como comprenderás, es un webinar solamente de 1 hora, así que no hay mucho espacio como para entrar al código. Lo tengo abierto, si quieres luego lo puedo mostrar un poco, pero no hay mucho espacio ahí para precisar este tema. Existe tendencia de crecimiento en la morosidad, efectivamente. Sí, sí, con particularidades según la estacionalidad, totalmente de acuerdo. Ok, bueno, ahora sí. Hemos realizado la identificación del estado de la economía. La economía está entrando en una etapa de desaceleración. Check. La morosidad se va a incrementar y uno de los principales drivers de la morosidad es el desempleo. Si el desempleo sube, la morosidad también. La proyección de la morosidad indica que para los próximos 4 trimestres se va a crecer en X porcentaje. ¿De acuerdo? Ya tenemos 3 o 4 elementos construidos en base a evidencia científica, que son modelos econométricos que le permiten a los tomadores de decisiones tomar decisiones adecuadas y no basada en intuición, sino en datos. Ok, tengo preguntas, entiendo con regresión histórica. Entiendo con regresión histórica. Ah, ya, la proyección. Sí, la proyección se la hizo con el modelo VAR. El modelo de vectores autorregresivos hace las dos cosas, identifica los drivers y hace la proyección. Sí, es un modelo de series de tiempo que hace las funciones de proyectar e identificar cuáles son, digamos, los canales de transmisión de las variables. ¿Dónde puedo obtener información del curso? Luego seguramente el equipo del Instituto de Prácticas Bancarias va a dejar un espacio ahí para preguntas y respuestas y ahí les va a proporcionar toda la información. Asimismo, en la página web del Instituto de Prácticas Bancarias. ¿El VAR es bayesiano? ¿Es un pronóstico condicional? Ah, esa es una muy buena pregunta. No, es un VAR sencillo. Es un caso, digamos, un caso para explicar cómo esto se conecta, ¿sí? Cómo se engrana para la toma de decisión macro, digamos. Pero en el mundo econométrico hay de todo, incluyendo el VAR bayesiano, donde ahí realmente no tienes ningún tipo de limitación en el número de variables y demás. De hecho, hay otras técnicas que se pueden utilizar a pesar de que no necesariamente identifican canales, pero sí se pueden usar para proyectar, como por ejemplo modelos de factores dinámicos. ¿Ok? Bueno, ahora sí que ya sabemos que tenemos esta situación de la economía y el negocio tiene que seguir funcionando, ¿no? Los economistas administradores del riesgo deben de definir nuevos umbrales para sus modelos de originación como un tema de ser proactivos al ciclo de la economía. ¿De acuerdo? En esta tabla, una tabla eh, de ejemplo, donde se tienen los scores. Un score no es nada más que una calificación
de riesgo de un cliente. Si un cliente tiene un score alto, entonces el riesgo es bajo. Si un cliente tiene un score bajo, entonces el riesgo es alto. El score no es nada más que una transformación de la probabilidad de default del cliente. Y la probabilidad de default no es nada más que la probabilidad que el cliente no me pague un crédito en un horizonte de tiempo, normalmente 12 meses. Dependiendo del tipo de producto, puede ser 9, puede ser 12, puede ser 6 meses, dependiendo del producto, pero normalmente es 12 meses. Esta tablita, que se la conoce como tabla de performance, le voy a decir, es como que la tabla maestra de los administradores de riesgo. ¿Por qué es la tabla maestra? Porque en base al performance de los modelos se definen apetitos y tolerancias al riesgo. Se encuentra vigente para este caso, se encuentra vigente una tasa de malos de cada 100 clientes, 5.5% serían aproximadamente la cantidad de clientes malos, siendo que clientes malos sería la cantidad de clientes que posiblemente no me paguen, ¿de acuerdo? Pero en un margen un poco más, digamos, más laxo, la institución Progresar define un punto de corte menor que 10% como digamos, como una tolerancia al riesgo. Por tanto, los clientes que tienen un score a partir de este valor, ¿de acuerdo? Serían, digamos, como que candidatos o sujetos a una obligación crediticia, a un crédito. A pesar de que se ve que hay una distribución de forma adecuada en la tabla de performance, se sabe que se incrementará la morosidad debido a que la economía va a transitar en un estado de desaceleración. Y por tanto, el administrador de riesgo dice, yo creo que basado en la proyección de las tasas de morosidad, vamos a pasar de 9.60 a 10.12, basado en el crecimiento histórico de la mora, basado en el modelo VAR. Por tanto, se define como un nuevo umbral para colocar ya no hasta aquí, sino hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces se ajusta y se dice el apetito de riesgo definido por el comité de riesgo es hasta el 10%, clientes malos, por cada 100 clientes. El último backtesting sugiere que la tasa de malos está dentro del apetito, sin embargo, se espera que la morosidad se incremente debido a la situación económica. ¿Ok? Pregunta, en base a la situación económica, ¿se ajusta el apetito subiéndolo o se ajusta el punto de corte de los scores? Porque las instituciones pueden tener, y es válido, ¿no? Al final uno se pregunta, ¿hasta cuánto yo puedo soportar un estrés en una cartera sin perder mercado? Entonces siempre hay al menos dos caminos. O se ajusta el apetito o se ajusta el punto de corte. Si se ajusta el apetito, entonces se abre la llave y se ajusta el apetito. Hay un poco más de apetito de riesgos. Por tanto, se mantiene o se mejora la colocación. O en su defecto, se ajusta el punto de corte. Eso quiere decir de que se es un poco más estricto y se cierra un poco la llave debido a que vamos a estar entrando en una etapa de desaceleración. Perfecto. En el chat tengo el punto de corte, punto de corte, punto de corte. Muy bien. Claro, a los técnicos nos gusta ajustar el punto de corte porque nos deja más tranquilos y el control o la administración de los activos y los portafolios se vuelve un poco más sencillo. Pero eso no le gusta pues al comercial. El comercial dice, no, me está cerrando la llave, estoy colocando menos. Y se vuelven y dicen, no, es que hay que revisar y tal. Entonces se vuelve un tema eh, interesante, con conversaciones interesantes. Así que la respuesta no es tan sencilla en esta ocasión, a pesar de que me están respondiendo que se ajusta el punto de corte. Sin duda, técnicamente hablando, se debe de ajustar el punto de corte, pero vienen grandes reflexiones ahí si las instituciones quieren mantener el ritmo de crecimiento en colocación para ganar mercado, o si quieren ser más cautos, aceptando un poco menos de riesgo.
El equipo de econometristas propuso al comité lo siguiente. Basado en una situación actual y futura de la economía, creemos que la economía entrará en una etapa de desaceleración con sólida evidencia que sugiere un crecimiento en la morosidad. Esto lo identificamos basándonos en dos modelos econométricos, Hodry-Prescott para la extracción del ciclo y un modelo de vectores autorregresivos que determina que a medida que el desempleo sube, la morosidad responde de manera positiva. La proyección de morosidad indica un deterioro del 5% y se coordina con el equipo que genera los modelos de originación, un ajuste por este shock, incrementando este porcentaje de las probabilidades de default. El comité decide ajustar el punto de corte a 5.75 en lugar de 5.99 y solicita actualización al menos cada tres meses para no perder mercado. Al final, la posición del comité fue ser cautos, ¿de acuerdo? Como los chats que veo acá, sí, genial, están súper atentos. Al final, la posición del comité para este caso es ser un poco más cautos y gestionar de manera más conservadora los niveles de riesgo para no comprometer liquidez, para no comprometer flujos esperados y temas de provisiones. Tengo en el chat también hay la posibilidad de moverse en comercial hacia otro segmento. Por ejemplo, ya no hay créditos de consumo, sino de inversión totalmente. Este es un ejercicio, le voy a decir así, ficticio, a pesar de que las bases son reales, son bases de Estados Unidos, pero totalmente dentro de los grandes riesgos hay grandes oportunidades, ¿de acuerdo? En medio de recesiones, en medio de crisis, se generan normalmente esas grandes oportunidades donde los administradores del riesgo debemos estar preparados para identificarlas y aprovechar el momento. Así que totalmente la posibilidad de moverse hacia otra cartera. Ok, bueno, tenemos ahí temas de rigor. Es súper importante que mencione, lo siento mucho, pero no quiero sonar aburrido, pero es súper importante que mencione al menos estos elementos. Para poder hacer estos modelos hay que entender el endpoint bias, que es básicamente lo que sufre la técnica Hodry-Prescott. Normalmente es muy sensible en el último tramo del ciclo, así que ese ciclo que dice que va a desacelerarse, hay que darle dos o tres revisadas para estar 100% seguros de que realmente estamos en una etapa de desaceleración. Se revisan normalmente temas de raíces unitarias a través de contrastes como Dickey Fuller, Philip Perron, KPCS, Elliott Rothenberg Stock, el test de Heggie. Hay algunas cosas por ahí que se revisan técnicamente hablando. Se debe de evaluar problemas de autocorrelación y heterocedasticidad. Se evalúa estabilidad en los modelos, sobre todo en el modelo VAR. No se analizó, por ejemplo, temas de descomposición de la varianza. Permite identificar cuál es el porcentaje del error de pronóstico por cada una de las variables que entran en el sistema. Coherencia en las proyecciones. Aquí sí lo vimos, ¿no? La economía está un poco desacelerándose y por tanto sí se esperaría que la morosidad se incremente. Temas de cointegración. Hay muchos supuestos, por ejemplo, si las series de tiempo no son estacionarias, entonces hay que ver si cointegran. Si cointegran, entonces hay que utilizar algún modelo especial como un modelo de cointegración a la Johansen, porque es multivariante. Si no cointegran, entonces habría que ver si se diferencian las series para hacerlas estacionarias. Y las métricas de los modelos de clasificación, como vimos en la parte de la tabla de performance, se ordena bastante bien, pero hay que ver métricas. Por ejemplo, el área bajo la curva, el KS, el Gini. ¿Qué pasa con el índice de estabilidad poblacional? ¿Qué pasa con todas las métricas que normalmente se evalúan en estos modelos de clasificación que generan probabilidades de default? Y sobre todo, y más allá de todas estas cosas que sí, efectivamente, tienen que ser evaluadas con un rigor altísimo técnicamente hablando, sobre todo tiene que ser compatible con el negocio. Yo digo que tiene que ser compatible, no digo que tiene que gustarle. Son cosas completamente distintas. Puede que guste o no, pero si los datos ya marcan el paso de algún tema, entonces ya deja de ser interesante que guste o no, sino más bien que sea compatible con lo que se está
intentando responder y que sea compatible con el negocio. ¿Listo? Muchas gracias. Ahí dejo mi contacto. Pueden con el celular también ahí escanear el código QR si me quieren seguir por LinkedIn. Estoy súper atento a las consultas que tengan en el chat o por interno. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Félix. Súper interactivo este webinar, la verdad que les has dejado con varios temas ahí importantes y veamos quién más tiene inquietudes. También esta inquietud ya estaba. Te dicen mil gracias, Félix. Veamos. Por favor, chicos, si tienen alguna inquietud adicional para que la puedan colocar en el chat. Bueno, están agradeciendo. Perfecto. Dice, ¿qué modelos? Dame un segundito y te comparto. Acá hay una inquietud. ¿Qué modelos en nivel básico y en nivel intermedio se deben de repasar, actualizar? Básico, tener suficiencia en regresiones múltiples. Digamos como que el caballo de batalla de un econometrista. Una buena regresión múltiple responde muchas preguntas. Así que básico incluso se puede hacer en Excel. Así que conceptos básicos, regresiones múltiples y cosas ya para hacer proyecciones, modelos de series de tiempo tipo ARIMA que permiten migrar luego hacia otros esquemas un poco más avanzados como los vectores autorregresivos. Perfecto. Veamos si hay otra inquietud por acá. Gustavo. Dice, en esta coyuntura de recesión, ¿qué modelo se propondría a un directorio? Hola Gustavo, qué gusto. Gustavo, creo que fue alumno mío en alguno de los Zabaleta, programas. ya. Gustavo, ¿qué tal, Gustavo? Gracias por preguntar. Entiendo que tú eres de Bolivia. Entiendo que Bolivia está entrando en una etapa de desaceleración. Entiendo que la morosidad se está incrementando. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, yo creo que para hacer proyecciones en esta etapa, dependiendo de lo que buscas, podrías usar algún modelo de suavización clásica, tipo modelo tipo ETS, ¿sí? Lo voy a poner aquí en el chat, modelo tipo ETS, y decirle al modelo que te dé más peso a los valores más recientes de la serie, para que puedas controlar de mejor manera ese envión que puede llegar a suceder en la morosidad o en el decrecimiento de alguna variable importante de tu sector. Hay otras Perfecto. herramientas también, ¿no? Como modelos bayesianos, pero creo que es lo que más fácil, digamos, se puede implementar sobre la marcha. Excelente. Muchísimas gracias, Félix. Veamos qué más tenemos por acá. Eh, Dice, tenemos a Armando Medrano. ¿Cuál es el periodo base de la serie histórica? ¿En años, trimestres o meses? Para el caso de aquí, la base de datos es pública y se le encuentra en la Federal Reserve, ¿sí? En la FRED, lo pongo acá también en el chat. Para el tema del Producto Interno Bruto y desempleo y demás, las series son trimestrales, ¿sí? Si se quiere proyectar, por ejemplo, morosidad, es importante que se vea la mejor alternativa. Si queremos correlacionarlo contra el Producto Interno Bruto, por ejemplo, entonces la morosidad, a pesar de que es mensual, habría que ver la forma en cómo se la trimestraliza. Si tomando el último mes del trimestre o sacando un promedio para poder trimestralizar la serie. Entonces, dependiendo de lo que se quiera hacer y qué variables quieran utilizar para medir este tipo de cosas, siempre hay que tener cuidado en el tema de la frecuencia. Ahora bien, ¿cuántos datos se necesitan? Normalmente se necesitan entre 36 y 60 datos, que pueden ser trimestrales o mensuales. Eso normalmente cubre al menos 1 o 2 ciclos económicos.
Excelente, muchísimas gracias, Félix. Tenemos por acá, más que una pregunta, me parece que es un comentario. Dice, este conocimiento también es útil para el análisis de otorgamiento de créditos para empresas comerciales de venta de bienes financiados. Sí, totalmente, totalmente. A pesar de que en empresas creo que se tiene un poco más de información porque se ven las ventas, se ven indicadores financieros, se ve a qué sector económico pertenece, pero sí, sí se puede, ajá, es bastante útil. Perfecto. Félix te responde Gustavo y dice, sí, sí, profesor, un gusto. Así que es el mismo. Qué gusto. Ok, tenemos otro comentario por acá. Dalton Rodríguez dice, ¿se podría estudiar las variables de morosidad con aumento de la canasta básica, incremento de impuestos o disminución de subsidios? Sí, es mucho más complejo porque entraríamos ya en el mundo microeconométrico. Habría que ver temas asociados, por ejemplo, a modelos de datos de panel para poder aprovechar al máximo las heterogeneidades que se encuentran en los agentes económicos. Sí se puede. Si no se quiere ir a ese mundo, tal vez el IPC podría decir cosas interesantes a nivel de provincia o a nivel de sector económico. Y sobre el incremento en impuestos y disminución de subsidios, hay herramientas, ¿sí? Hay herramientas econométricas que permiten identificar quiebres y permiten identificar intervenciones que normalmente el gobierno o el Estado realiza por algún objetivo en particular. No los hemos visto aquí, pero por ejemplo hay un mundo de series de tiempo interrumpidas, por ejemplo, Interrupted Time Series. Hay un mundo de modelos de diferencia e indiferencias, DIF, que permiten ver temas de tratamientos y control. Entonces sí se puede, solo que se complica un poquito más. Perfecto. Tenemos por acá también, déjame ver. Sí, correcto. Tenemos Lisset Vizcaíno. ¿Estos modelos también se aplica para riesgo de liquidez? Sí, como les mencionaba, va a depender mucho de dónde lo quieran aterrizar. Por ejemplo, en liquidez se puede ver proyecciones por depósitos, proyecciones de tasas pasivas, las brechas de liquidez, se pueden ver las proyecciones por bandas, o sea, eh, la econometría se la puede usar en cualquier parte del sistema financiero siempre que existan los datos y sobre todo se tenga la claridad no solamente de la pregunta a responder, sino también de la herramienta que se va a utilizar para responder la pregunta. En riesgo de liquidez normalmente son cosas de series temporales, así que todo lo que tiene que ver con proyecciones funciona muy bien. Excelente. Dice, Andre, ¿recomienda algún libro para seguir estudiando la econometría y que incluya los modelos mencionados? Hay, hay algunos, Muchos. ¿no? Hay algunos, por ejemplo, eh, Econometría de César Pérez López, se ve este tipo de cosas. Se ve modelos econométricos de Antonio Pulido, estos dos están en castellano. Eh, Hay un libro de un mexicano donde abordan unos modelos un poco más avanzados. Eh, no tengo a la mano el nombre, se me fue. Eduardo Loría, Econometría de Eduardo Loría, un libro muy bueno con aplicaciones a la economía mexicana. Así que sí, sí hay algunos libros interesantes de economía, de español, en español de econometría. Perfecto. Tengo otra inquietud por acá. Fernando Arango dice, ¿es posible llevar un modelo de regresión múltiple a un modelo Monte Carlo? Sí, esa pregunta es súper interesante. Es súper interesante porque a través de Monte Carlo podríamos incluso probar las propiedades de los modelos de regresión múltiple, las propiedades de los mínimos cuadrados. Así que sí se puede, sí, sí se puede. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, acá hay otras preguntas del programa que ya les voy a contar un poquito de qué se trata.
Dice, tienen más fechas de apertura para este programa aparte del 18 de septiembre. Ya les cuento un poquito. Muchas gracias, Félix, por compartir. Acá tenemos un comentario. Dice Johnny Morán, muchas gracias, Félix, por compartir conocimientos que tanta diferencia ha visto en cuanto a la presión entre los modelos econométricos y los modelos de Machine Learning aplicados a los riesgos. Esa es una pregunta súper interesante. Depende, sí, depende. Depende, ¿por qué? Porque hay problemas y problemas. Cuando la econometría se queda corta, los modelos de Machine Learning entran a ver no linealidades, ¿sí? Y en esas no linealidades, porque el mundo normalmente es no lineal, en esas no linealidades los modelos de Machine Learning son superiores que los modelos econométricos en ciertos sentidos. Por ejemplo, en el campo de los modelos de respuesta cualitativa, los modelos con variables binarias, 1 y 0, un modelo de Machine Learning normalmente tiene un mejor performance que un modelo econométrico. Sin embargo, de alguna forma se pierde esa trazabilidad de conocer cuáles son los drivers que mueven o que determinan el fenómeno en estudio. Entonces, va a depender, sinceramente, el problema que se esté modelando, el fenómeno que se esté modelando. Si es un fenómeno muy complejo, muy no lineal, le voy a decir así, un modelo de Machine Learning puede generar mejores resultados, mayor precisión. Pero si ya es un tema un poco más a lo econometrics, una buena regresión, un modelo de vectores autorregresivos, un buen modelo de datos de panel, se lo lleva con todo al modelo Machine Learning. Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. Y la última inquietud la tenemos acá por Jonathan Fernando Martínez. Nos dice, ¿estos modelos podrían aplicarse para riesgo operativo para segregar por tipo de negocio? En riesgo operativo no necesariamente se aplican modelos econométricos, se aplican modelos de simulación, ¿sí? A través de simulación Monte Carlo, que no son modelos econométricos, son técnicas de simulación que permiten conocer a través de simulación cuál va a ser el capital necesario por un evento de riesgo operativo. Entiendo que eso también lo ven en el programa de riesgos bancarios, pero no necesariamente se aplica a econometría aquí. Correcto, excelente. Bueno, hay un comentario acá. Armando Medrano dice, excelente intercambio. Gracias, Félix. Excelente. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, aprovechando que y veo que están súper interesados por conocer los detalles de este programa de riesgos bancarios, me voy a permitir compartir pantalla y contarles un poquito de qué es lo que justamente detalla el brochure de nuestro programa. Déjenme verle un segundito. Me dice que no me deja compartir pantalla. No sé por qué. Un segundito. Ahí estamos. Perfecto. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento, estamos por empezar justamente este programa de riesgos bancarios. Está programado para el 22 de septiembre. Es un programa que tiene una duración de 5 meses, ¿sí? Y este programa tiene 3 módulos de formación. Justamente quiero detallarles un poquito sobre de qué se trata el contenido y la malla curricular. Y justamente para aquellos que me preguntaban cuáles son los conocimientos previos que deberían tener para tomar este programa, necesitamos que tengan fundamentos de econometría, administración, contabilidad bancaria, finanzas, gestión empresarial y estadística descriptiva e inferencial. ¿Para qué? Para que puedan aprovechar justamente este programa de la mejor manera. Básicamente tiene 3 módulos de formación. En el primer módulo vemos todo lo que se refiere a fundamentos de la gestión de riesgos bancarios. Topamos materias desde matemática financiera y contabilidad bancaria, el análisis cuantitativo
y gestión de riesgos bancarios. En el módulo 2 ya nos enfrascamos netamente en lo que son estos 4 tipos de riesgos. Toparemos riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo. Y el último módulo es la parte justamente más importante, ¿no? Esta parte práctica que les interesa a ustedes con el tema de integración y simulación de riesgos bancarios. Topamos 2 materias que son análisis de datos con ERE y el tema de integración de riesgos como tal. Este programa, aquí en el brochure, yo les dejé justamente en el chat el link para que puedan descargar el brochure o mi link directo a mi WhatsApp para que me puedan pedir la info y poderles brindar mejor asesoría. Aquí está detallado cada una de las materias que tendrán en cada módulo, ¿de acuerdo? Eso básicamente es una metodología teórica o práctica, es un programa de aprobación, que quiere decir que tenemos que aprobar bajo 2 condiciones, mínimo 70% de asistencia y mínimo 75 puntos sobre 100. Arranca clases del 22 de septiembre, tiene una duración de 100 horas, 5 meses, la inversión está en $870 más IVA. Hay un porcentaje de descuento para todos ustedes, aquellos que estuvieron presentes en este webinar van a tener un descuento preferencial. Nosotros, nuestros aliados estratégicos son Asobanca y el clúster financiero. Y las plataformas que utilizamos son 2, Moodle para todo lo que tiene que ver con el material de apoyo y las evaluaciones, y Microsoft Teams para las clases en vivo. Eso en lo que concierne al programa de riesgos bancarios como tal. Y para concluir este tema, quería justamente presentarles, déjenme ver si se presenta. Ahí está, perfecto. Agradecerle justamente a Félix por haber participado en este webinar y Félix, pues el IPBF quiere hacerte la entrega de este presente certificado, el cual voy a dar lectura. Dice: IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Félix Francisco Cáceres Conforme por participar con la ponencia Modelos econométricos en la planificación bancaria, desarrollado en modalidad virtual con duración de 1 hora, Quito, 10 de septiembre del 2025. Contarles también, acá está el link para que puedan escanear este código QR, para que puedan descargar el brochure como tal. Perdón, ahí está, para que puedan descargar. Como les digo, el programa arranca clases el 22 de septiembre. Eso es todo, chicos. Les agradezco muchísimo la participación. Ha sido un webinar muy enriquecedor. Gracias, Félix, por todos tus conocimientos. Y eso. Gracias, Félix, gracias a ustedes. a usted, muchísimas gracias. Así que tengan todos pues una buena noche, que descansen y estaremos en contacto. Gracias. Gracias. Potencia los conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.